Hola, soy Clara Morales, y hace solo 3 días, mi propio hijo me envió un mensaje que decía: no vas a ir al crucero con nosotros, es un viaje familiar. Sí, un viaje familiar, donde su madre ya no contaba, donde yo dejé de existir. Esa mañana, me quedé con el teléfono en la mano, mirando esa frase como quien observa su propia tumba. La rabia no vino de golpe, vino despacio, en silencio, como un cuchillo que corta sin ruido. Creí que era solo un malentendido, pero cuando descubrí que el dinero, la casa y los recuerdos que yo les había regalado ya no me pertenecían, entendí algo más oscuro. No me habían olvidado, me habían borrado. Y lo que hice después no fue venganza, fue justicia, porque nadie debería jugar con el corazón de una madre y salir ileso. ¿Hasta dónde llegarías tú si tu propio hijo te tratara como una extraña? Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Publicamos nuevas historias cada día. Dale me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo en los comentarios. El sol se filtraba sobre el puerto de Valencia, reflejándose en las olas como pequeños espejos de fuego. Tenía las maletas a mis pies, el protector solar en la cara y las gafas de sol puestas. Mi corazón latía con una mezcla de nervios y alegría. A mis 62 años, estaba a punto de embarcarme en el viaje que había soñado toda la vida. Un crucero por el Mediterráneo con mi hijo Adrián, su esposa Lucía y mis nietos, Diego y Sofía. O al menos, eso creía. El murmullo del puerto era un canto de felicidad ajena. Risas, abrazos, niños corriendo entre las maletas. Yo también sonreía, ingenua, imaginando fotos familiares bajo el cielo azul del mar, hasta que sonó el móvil. Una vibración leve, un mensaje corto, una herida profunda. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vas al crucero, solo iremos la familia. Leí esas palabras 3, 4, 5 veces. Mi corazón se congeló como si una ola helada me hubiera golpeado el pecho. El viento del mar se llevó mi aliento. Si alguna vez has sentido el profundo dolor de ser ignorado por alguien a quien amas, deja tu apoyo con un me gusta y escribe en los comentarios las palabras te entiendo, para que otros sepan que no están solos en ese sentimiento. A mi alrededor, la gente seguía riendo. Los turistas se abrazaban, las cámaras capturaban instantes de felicidad. Y yo, inmóvil, sostenía el teléfono con los dedos temblorosos, leyendo una y otra vez lo que acababa de destruir una parte de mí. Solo la familia. Como si yo fuera ¿qué? ¿Una extraña? ¿Un recuerdo incómodo? Levanté la mirada hacia la cubierta superior del barco. Ahí estaban, Adrián, Lucía y los niños. Los vi reír. Lucía, con su cabello rubio recogido por el viento, señalaba algo a los pequeños. Adrián miraba su celular, esperando quizá confirmar si yo había leído el mensaje. Yo los observaba desde la distancia, como un fantasma que aún no sabía que había muerto. El ruido de las olas se mezclaba con el de mi respiración entrecortada. El cielo seguía igual de azul, pero mi mundo se había vuelto gris. Recordé los años que trabajé día y noche para criar a Adrián sola. Las noches sin dormir, los 2 empleos, los inviernos sin calefacción para pagarle una buena escuela. Y ahora, solo la familia. Me senté en una banca de hierro y cerré los ojos. Cada recuerdo pesaba como un ancla. El día que le compré su primer balón de fútbol, las veces que lo abracé llorando cuando perdía un partido, los cumpleaños que celebré sola mientras él viajaba, y aún así, lo amaba más que a mi propia vida. Pero en aquel instante, algo dentro de mí se quebró. El dolor era tan agudo que casi me pareció físico, una cuchilla girando en el pecho. Apreté los labios y tragué las lágrimas. El barco comenzó a sonar su bocina, anunciando el embarque, y yo supe que no era bienvenida. Me levanté despacio, tomé mis maletas y caminé hacia la salida del puerto. El aire olía a sal y a despedida. Los altavoces repetían nombres de pasajeros felices. Yo solo escuchaba un eco en mi cabeza. No vas al crucero, solo iremos la familia. El taxi que me llevó de regreso a casa parecía moverse dentro de un sueño. Las calles de Madrid se difuminaban tras el cristal, como si el mundo entero se derritiera alrededor de mí. Al llegar,
Dejé las maletas en el suelo y encendí la luz del salón. Mi hogar, antes cálido, ahora parecía vacío, lleno de silencios y ausencias. En el espejo del pasillo, apenas reconocí mi rostro. No era rabia lo que sentía, era otra cosa. Un vacío lento, una incredulidad helada, el tipo de dolor que no se grita, sino que se respira. Tomé air, y entonces supe que nada volvería a ser igual. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo. A veces, las historias de venganza no nacen del odio, sino del amor herido. Y ese día, sin saberlo aún, comenzó la mía, porque no hay peor traición que ser excluida del mundo que ayudaste a construir. Porque toda madre tiene un límite, incluso cuando su corazón dice lo contrario. La cámara se aleja, mostrando a Clara Morales sola frente a la ventana, mientras las luces del puerto titilan a lo lejos. Un reloj marca las 11:17 de la mañana. El barco zarpa lentamente, y el sonido del motor se mezcla con un sollozo contenido. Afuera, el mundo sigue igual. Adentro, algo muere, y algo nuevo empieza a nacer. Escribe en los comentarios. Donde hubo vergüenza, floreció amor. Si crees que el amor siempre merece una segunda oportunidad. El taxi me dejó frente al edificio gris donde vivía desde hacía más de 20 años. Subí las escaleras despacio, con las maletas arrastrándose tras de mí como el peso de una vida entera. Cuando abrí la puerta, el aire del apartamento me golpeó con un olor conocido y triste, lavanda, café y soledad. Antes, ese aroma me resultaba reconfortante. Esa mañana, olía a abandono. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio era tan espeso que podía escuchar los latidos en mis sienes. Dejé el bolso sobre el sofá y caminé hasta mi pequeño escritorio, el lugar donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Sabía exactamente lo que buscaba: el contrato de la casa de Adrián y Lucía, la casa que yo había comprado 5 años atrás, cuando ellos se casaron. En el segundo cajón, dentro de una carpeta azul, encontré los papeles. Mis manos temblaban al tocarlos. Aún recordaba el día en que firmé aquel contrato. Adrián sonreía, y Lucía, con lágrimas en los ojos, me abrazó diciendo: «Gracias por ayudarnos a empezar nuestra familia». Yo creí en sus palabras. Creí en su amor. Creí que ese gesto sellaba algo sagrado entre nosotros. ¡Qué ingenua fui! La última cuota de la hipoteca se había pagado 2 meses atrás. Yo misma la había liquidado, usando parte de mi jubilación. «Es solo burocracia, mamá, lo resolveremos después», decía Adrián cada vez que yo preguntaba por la transferencia de la propiedad. Y yo, ciega de amor, aceptaba. Pero ahora, con ese mensaje, aún grabado en la memoria, solo la familia, comprendía que nunca hubo olvido, sino conveniencia. Respiré hondo. El aire del apartamento era denso, pesado, cargado de desilusión. Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, las mismas que caen cuando el alma se rinde por dentro. Me senté y marqué un número en mi teléfono. «Doctor Fernando Ruiz, soy Clara Morales. ¿Recuerda la casa que compré para mi hijo? Necesito saber cuáles son mis opciones legales». Mientras hablábamos, una calma extraña comenzó a envolverme. No era rabia, era claridad, una lucidez que me atravesaba como un rayo. Por primera vez en años, sentía que todas las piezas empezaban a encajar. El abogado explicó con voz firme: «La propiedad está a su nombre, Clara. Usted puede venderla, alquilarla, modificarla. No existe ningún documento que indique una transferencia a su hijo». Colgué el teléfono. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Había cambiado de tono. Era un silencio cargado de decisión. «¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo». Me levanté, caminé hasta el balcón y miré hacia la ciudad. Madrid seguía viva, indiferente a mi tragedia. El sonido distante de los coches, mezclado con el canto de un pájaro solitario, me hizo pensar que la vida continuaba, incluso cuando el corazón se detiene por dentro. Apreté la barandilla con fuerza. No iba a permitir que me siguieran tratando como una sombra en su vida. Esa noche, preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el sofá. A mi alrededor, las paredes parecían contarme la historia de mis renuncias. Cada cuadro,
Cada fotografía era un recordatorio de cuánto había dado, de todo lo que había sacrificado. El rostro de Adrián de niño enmarcado en la repisa me observaba con inocencia eterna, ajeno al hombre que ahora me había excluido de su mundo. Tomé el marco entre las manos y lo apoyé boca abajo. El cristal hizo un leve clic al tocar la madera. No era un gesto de odio, sino de cierre, de final, de venganza silenciosa. No planeaba dañar a nadie, solo quería recuperar lo que era mío. Mi dignidad, mi nombre, mi voz. Mientras la ciudad dormía, comencé a escribir una lista. Cada línea era un paso hacia mi liberación. Consultar con el abogado sobre la venta, contactar a Beatriz León, mi amiga agente inmobiliaria, revisar los documentos en la casa de Adrián. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando finalmente apagué la luz. El sueño tardó en llegar, pero cuando lo hizo, fue profundo, sereno. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin lágrimas. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Parecía nieve dorada flotando en la penumbra. Tomé mi libreta y anoté: no es venganza, es justicia. Esa frase me dio fuerza. A veces, las historias de venganza no comienzan con ira, sino con una calma que asusta. El teléfono sonó. Era Beatriz. ¿Clara? ¡Qué sorpresa! Necesito vender una casa. Rápido. ¿Otra inversión? No. Una decisión. Una cuestión de dignidad. La escuché quedarse en silencio unos segundos. Conocía mi tono. Sabía que hablaba en serio. «Puedo ayudarte», dijo al fin. «Tengo algunos compradores en lista. Envíame los detalles». Colgué y me quedé mirando el té frío sobre la mesa. La cámara, en mi mente, se acercaba lentamente a mi rostro. Mis ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. La música de fondo era tenue, casi imperceptible, como el tic-tac de un reloj que marca el inicio de una historia de venganza en audio. Abrí una ventana. El aire fresco entró trayendo consigo el murmullo de la ciudad. En la distancia, las campanas de una iglesia anunciaban el mediodía. Pensé en Lucía, en su sonrisa perfecta, en cómo me había dicho hace años: «Necesito espacio, Clara. Quiero construir mi propio ambiente familiar». Y lo había hecho. Había construido un mundo donde yo no tenía lugar. Pero olvidó algo. La casa donde vivía en ese sueño familiar aún me pertenecía. Me serví otro té. No sabía si lo que sentía era alivio o tristeza, pero era real, auténtico. Por primera vez en años, sentía que el poder volvía a mis manos. No para destruir, sino para sanar. Si alguna vez sentiste que alguien se aprovechó de ti en nombre del amor, demuestra tu fuerza dejando tu apoyo con un «me gusta» y escribe en los comentarios «ya basta», para recordar que también mereces respeto y amor verdadero. Esa tarde, me senté frente al ordenador y redacté un correo para Beatriz León. «Necesito vender una casa. Es urgente. La propiedad está libre de hipoteca. Quiero que los compradores la visiten lo antes posible». Presioné enviar y sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Era adrenalina, sí, pero también era libertad. Un relato de venganza narrado no necesita sangre ni gritos. A veces solo requiere una firma y el coraje de decir no más. El atardecer tiñó el cielo de naranja y violeta. Desde mi balcón, observé cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Un mundo entero seguía girando, ajeno a la pequeña revolución que estaba ocurriendo dentro de mí. Encendí una vela y la puse junto al retrato de mis nietos. Sus sonrisas me recordaban lo que aún valía la pena proteger. No la familia que me expulsó, sino el amor puro que aún existía detrás de tanta desilusión. El sonido de la calle se mezcló con el de un tren lejano. Pensé en el barco que ahora surcaba el Mediterráneo, con mi hijo y su esposa disfrutando su viaje familiar. Mientras ellos navegaban sobre aguas tranquilas, yo me hundía en un océano de verdades que me ahogaban, pero también aprendía a nadar. Esa noche, escribí en mi diario: «Hoy, la herida dejó de sangrar. Hoy empezó la cicatriz». Cerré la libreta y apagué la luz. En la penumbra, mi respiración se mezcló con el silencio de la habitación. Y comprendí algo. A veces, el amor que más nos hiere es el que nos empuja a despertar. Escribe en los comentarios:
Donde hubo vergüenza, floreció amor. Si crees que el amor propio también es una forma de renacer. La cámara se aleja, mostrando a Clara Morales dormida junto a una vela encendida, símbolo de una decisión irreversible. Afuera, el amanecer empieza a teñir el cielo de dorado. El puerto está lejos, pero su recuerdo sigue latiendo en el corazón de una madre que ha decidido recuperar su vida. La mañana siguiente me encontró de pie frente al espejo. El reflejo que vi no era el de una mujer rota, sino el de alguien que empezaba a despertar. El mensaje de Adrián aún ardía en mi mente, pero ya no me paralizaba. Era como una cicatriz reciente. Duele, pero también te recuerda que sobreviviste. El té humeaba sobre la mesa cuando sonó el teléfono. Era Beatriz León. Clara, tengo buenas noticias, dijo con voz animada. Hay una pareja interesada en comprar. Quieren visitarla cuanto antes. Sentí un nudo en la garganta. Perfecto, respondí. Pero primero necesito entrar en la casa. Colgué y me quedé mirando las llaves sobre la mesa. Las mismas que Adrián me había dejado para emergencias, mamá. Sonreí con amargura. Tal vez esta era, finalmente, la emergencia. Afuera, el cielo de Madrid estaba cubierto de nubes. Un viento frío barría las calles, levantando hojas secas como si el otoño también quisiera despojarse de algo. Tomé las llaves, mi bolso, y salí sin mirar atrás. El taxi avanzó por avenidas llenas de árboles desnudos. El conductor hablaba de fútbol. Yo solo pensaba en justicia. La cámara mental seguía mis manos apretando la cartera, la respiración controlada, el silencio contenido. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, mi corazón dio un vuelco. Era mía, legalmente mía. Pero en los ojos de ellos, yo ya no pertenecía allí. Respiré hondo. Usé la llave, abrí la puerta y crucé el umbral. El sonido del cerrojo girando fue como una detonación sorda. Dentro, todo estaba en su lugar, intacto, ordenado y vacío de mí. El aire olía a perfume caro y a traición. Solo vine por unas plantas mientras ellos están de viaje, le dije a la vecina que me miraba curiosa desde el jardín. Ella sonrió, crédula, ignorando el terremoto que me sacudía por dentro. Caminé por el salón. Cada rincón era una versión de la felicidad que yo había financiado. El sofá que les regalé para su boda. Las cortinas que elegí con Lucía cuando aún fingíamos ser amigas. Los juguetes de mis nietos en el suelo, sus risas aún flotando en el aire, como fantasmas. Avancé por el pasillo y vi las fotografías en las paredes. Mi rostro aparecía cada vez menos. En los últimos retratos, ya no estaba en ninguno. El corazón me dio un golpe seco. Incluso la colcha que tejí para ellos ya no adornaba su cama. Había sido reemplazada por una comprada en tienda. Así era el amor cuando se vuelve desechable. Se sustituye fácilmente. En la oficina de Adrián, abrí los cajones. Entre papeles y recibos, encontré un sobre con el membrete de un abogado. Dentro, un documento sin firmar, transferencia de propiedad. Fechado 3 meses atrás. Planeaban pedirme la firma después de pagar la última cuota, pero algo los detuvo. Quizá el miedo, quizá la oportunidad que nunca llegó. O tal vez esperaban el momento perfecto para hacerlo, cuando yo estuviera demasiado frágil para decir no. Guardé el documento en mi bolso. Era la prueba final. No era ouvido, era cálculo. Era manipulación. La cámara se acerca a mi rostro. No hay lágrimas, solo una calma helada. En ese instante, comprendí que no necesitaba gritar, ni reclamar, ni pedir explicaciones. Solo actuar. ¿Tú habrías podido perdonar una traición así? Déjamelo en los comentarios. Salí de la casa despacio, cerrando la puerta con suavidad. El sonido del cerrojo fue una despedida. Mientras caminaba hacia la esquina, pensé que quizás no volvería a ese lugar nunca más. La mujer que había cruzado esa puerta no era la misma que la había abierto. Esa noche, el cielo descargó una lluvia fina sobre la ciudad. Encendí una lámpara en el balcón y observé cómo las gotas golpeaban el vidrio. Abrí mi cuaderno y escribí: Hoy commencé mi plan. No por venganza, sino por supervivencia. Pero en el fondo sabía la verdad. Era ambas cosas. Una historia real de venganza, pero también de renacimiento. Porque a veces la única manera de recuperar tu valor es perderlo todo. El teléfono vibró con un mensaje de Beatriz.
La pareja quiere ver la casa mañana. Respondí con un simple de acuerdo. Después apagué el móvil y cerré los ojos. En mi mente, escuchaba el sonido del mar en el puerto de Valencia, el mismo mar que me había arrebatado mi lugar en su barco y ahora me devolvía la fuerza. A la mañana siguiente, el amanecer teñía el cielo de gris y oro. Me puse un abrigo largo y salí. El aire era frío, pero dentro de mí algo ardía. Llegué a la casa antes que los compradores. Quería verla una última vez, no como madre, sino como dueña. Me detuve en la entrada y respiré hondo. La pareja llegó puntual. Camila y Roberto, jóvenes, sonrientes, con ojos llenos de sueños. «Es perfecta», dijo ella al recorrer el salón. «Siento que tuvo mucho amor aquí». Asentí con una sonrisa tenue. Lo tuvo. Pero no todo amor sobrevive a la conveniencia. Ellos no comprendieron la frase, pero sonrieron igualmente. Hicieron una oferta inmediata, incluso por encima del valor de mercado. Efectivo, 1 semana para concluir la compra. El destino parecía haber estado esperando este momento. Si crees que, en ocasiones, la justicia no necesita hacer ruido para manifestarse, deja tu apoyo con un «me gusta» y comparte esta historia para que más personas recuerden que el tiempo siempre pone todo en su lugar. Beatriz me llamó esa misma tarde. «¿Estás segura, Clara?», preguntó con cautela. «Es una decisión grande». «Nunca estuve tan segura», respondí. «Esta casa fue el escenario de mi humillación. Ahora será el símbolo de mi libertad». El contrato se firmó 3 días después. El doctor Fernando Ruiz confirmó que todo era legal. «La propiedad está a su nombre. Nadie puede reclamarla». Asentí en silencio mientras firmaba las últimas páginas. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue como un cierre definitivo, un punto final. Cuando terminé, miré a través de la ventana del despacho del abogado. El reflejo de la ciudad en el cristal me devolvía la imagen de una mujer distinta. Más fuerte, más claro. Ya no era la madre sumisa ni la suegra complaciente. Era Clara Morales, la mujer que había aprendido a escribir su propia justicia. Esa noche, abrí una botella de vino. Brindé sola frente a la ventana, con la ciudad iluminada de fondo. No brindé por la venganza, sino por la dignidad, por el renacer, por la certeza de que nunca más sería invisible. El barco de Adrián y Lucía seguía en el Mediterráneo. Ellos reían sin saber que, mientras navegaban sobre aguas tranquilas, el suelo bajo su vida se desmoronaba lentamente. El hogar que creían suyo estaba a punto de cambiar de manos. Yo no sentía culpa, solo paz. Una paz tan nueva que casi dolía. Escribe en los comentarios: «Donde hubo vergüenza, floreció amor, si crees que el respeto vale más que cualquier casa». La cámara se aleja lentamente del rostro de Clara, iluminado por la tenue luz de la lámpara. Afuera llueve. Las gotas golpean el cristal como si el cielo también llorara, pero ella ya no, porque hay lágrimas que limpian y otras que despiertan. Y aquella noche, bajo la lluvia de Madrid, comprendí que mi vida ya no me dolía. Empezaba a pertenecerme otra vez. El amanecer llegó cubriendo Madrid con una luz pálida. La ciudad aún dormía cuando me senté frente al escritorio con una taza de café. Sobre la mesa reposaban los papeles de la venta. Todo estaba listo. Solo faltaba mi firma, la última línea de una historia escrita con lágrimas. El reloj marcaba las 6:30. Las sombras del amanecer se deslizaban por las paredes, lentas, casi cómplices. Me quedé observando el documento y, por un momento, dudé. No porque quisiera detenerlo, sino porque comprendí la magnitud del paso. Con esa firma, no solo vendía una casa, dejaba atrás una vida entera. Tomé el bolígrafo. El sonido de la tinta deslizándose sobre el papel me pareció un suspiro. Cuando terminé, exhalé despacio. La cámara imaginaria enfocó mis manos. Firmes, tranquilas, sin temblor. Había lágrimas en mis ojos, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Apoyé la espalda en la silla y miré por la ventana. El cielo estaba teñido de rosa. La vida seguía, indiferente a mi revolución silenciosa. Es curioso, pensé. Para volver a sentirme viva, tuve que perderlo todo. A media mañana, Beatriz León pasó a recoger los documentos. «Ya está hecho», le dije, entregándole la carpeta.
¿Quieres que les avise a los compradores? Sí, pero antes necesito dejar algo dentro. Una carta. Beatriz me miró con ternura. ¿Una despedida? No exactamente. Una verdad. Conduje hasta la casa por última vez. El sol caía fuerte sobre las fachadas, y las palmeras del barrio se movían con el viento, como si saludaran mi partida. Aparqué frente a la puerta y me quedé unos segundos mirando el portón azul. Era hermoso. Yo misma lo había pintado el año pasado. No podía evitar recordar cuántas veces lo crucé con el corazón lleno de amor y cuántas, después, con el alma rota. Abrí la puerta. El interior olía igual que siempre, a vainilla, a flores secas y a vida ajena. Todo estaba en orden, como si nadie hubiera notado mi ausencia. Avancé hasta la mesa del comedor. Ahí, donde antes compartíamos risas y cenas familiares, coloqué una hoja en blanco. Me senté. La pluma en la mano temblaba apenas, no de miedo, sino de emoción contenida. Querido Adrián, si estás leyendo esto, ya nada de lo que diga podrá cambiar lo que hiciste. Y sin embargo, necesito escribirlo. No para herirte, sino para liberarme. Durante años, pensé que el amor de una madre debía soportarlo todo. Creí que callar era sinónimo de comprensión, que perdonar era mi deber, que ayudarte incluso cuando me dolía era una forma de amor. Pero hoy entiendo que no lo era. Era miedo. Miedo a perderte. Miedo a quedarme sola. Y el miedo, hijo mío, nunca construye nada verdadero. Me diste un mensaje que decía, solo la familia. ¿Pero qué es la familia, Adrián? ¿Los que se benefician de ti o los que permanecen incluso cuando ya no hay nada que dar? Tú decidiste excluirme, y ese día no solo me borraste de un viaje, me borraste de tu vida. No te guardo rencor, te guardo distancia. Y en ese espacio que queda entre nosotros, voy a respirar, voy a reconstruirme, voy a volver a ser Clara Morales, no la sombra que me convertí para complacerte. Sé que cuando regreses del crucero, ya no encontrarás tu casa. La vendí. Y antes de que creas que lo hice por odio, quiero que sepas la verdad. Lo hice por amor a mí misma, a la mujer que olvidé ser mientras me desgastaba intentando merecer tu cariño. Me detuve. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo. El eco de mis palabras flotaba en el aire como humo. Continué. Lucía, no te deseo mal. Solo espero que algún día entiendas que las personas no se poseen, que una casa no se hereda por manipulación, sino por gratitud, y que no hay nada más triste que tenerlo todo y seguir siendo infeliz. Les dejo este hogar limpio, con las paredes pintadas y los recuerdos aún tibios. No les deseo sufrimiento, solo conciencia, porque la vida siempre devuelve lo que damos. Y el silencio, cuando es justo, grita más fuerte que cualquier palabra. Atentamente, Clara Morales. Dejé la carta doblada sobre la mesa, junto a las llaves. El papel tembló con una corriente de aire que entró por la ventana, como si el destino hubiera querido leerlo antes que ellos. Caminé hacia la puerta. Al girar la manija, sentí que una parte de mí quedaba atrás, como si mi alma se despegara de ese lugar para siempre. ¿Alguna vez tuviste que soltar algo que amabas para salvarte? Cuéntamelo abajo. Cerré la puerta despacio. El sonido fue seco, definitivo. El viento soplaba fuerte. El cielo empezaba a cubrirse de nubes. Mientras caminaba hacia el coche, una ráfaga de aire levantó las hojas del jardín. Una de ellas se coló por la puerta entreabierta y quedó junto a la carta. Una hoja seca sobre una hoja escrita, símbolo perfecto del final. Conduje sin rumbo durante un rato. Los semáforos, las luces, los peatones parecían moverse en cámara lenta. Encendí la radio, y una canción antigua comenzó a sonar. Era la misma que bailé con mi esposo la noche antes de casarnos. Sonreí. Quizás, pensé, el universo aún tenía un poco de compasión conmigo. Llegué al mirador de la ciudad. Desde allí, Madrid parecía un océano de luces. El viento era frío, pero no incómodo. Me bajé del coche y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía llenar los pulmones sin culpa. Las lágrimas llegaron solas, sin permiso, sin prisa. No eran de tristeza, eran de cierre, de final feliz disfrazado de pérdida, de liberación. Regresé a casa ya de noche.
Encendí una vela en el salón y me preparé un té. El reflejo de la llama se movía sobre la pared como una sombra danzante. Tomé mi cuaderno y escribí una última frase antes de dormir. Hoy firme mi libertad. Apagué la luz. La cámara, en mi mente, se aleja lentamente. La música es suave, melancólica. Fuera, la lluvia comienza a caer sobre los tejados. El sonido acompaña mi respiración tranquila. Y así, entre el aroma del té y el eco de la tormenta, entendí algo que me atravesó el alma. A veces, no se trata de recuperar lo perdido, sino de recordar quién eras antes de entregarlo todo. Escribe en los comentarios, donde hubo vergüenza, floreció amor, si crees que la libertad también es una forma de amor. La cámara se apaga lentamente. El reloj marca las 12. Y en el silencio solo queda una mujer, su dignidad y una carta sobre la mesa. El mar aún se agitaba en mis sueños cuando sonó el teléfono. Eran las 7 de la mañana. El ruido del timbre parecía venir de otra vida, de una vida que ya no me pertenecía. Contesté sin mirar la pantalla. La voz al otro lado me devolvió al pasado. «Mamá, soy yo». Era Adrián. Su tono era nervioso, tembloroso, como el de un niño que teme ser reprendido. «Ya regresamos del crucero», dijo. Silencio. Un silencio que pesó más que todas las palabras que no dijimos durante años. «¿Y?» pregunté al fin, con calma. «Encontramos tu carta». Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos. Podía imaginarlo. El rostro pálido, la rabia contenida, Lucía gritando detrás. «No entiendo cómo pudiste hacerlo», continuó él. «¿Vender nuestra casa sin avisar?» El eco de esa frase me atravesó como un cuchillo. Nuestra casa. Todavía usaba esa palabra, como si nunca hubiera leído la escritura. Como si la verdad no importara. Respiré despacio. No era nuestra, Adrián. Era mía. El silencio del otro lado fue largo. Escuché su respiración, entrecortada, pesada. «¿Cómo pudiste?», repitió. Ahora más bajo. «Te ayudé en todo lo que pude», respondí. «Te di mi tiempo, mi salud, mi amor, y tú me diste una lección. Una que no olvidaré jamás». Él suspiró, cansado. «Lucía está destrozada». «Lucía no está destrozada», dije. «Está sorprendida porque la vida le devolvió lo que intentó quitarme». Al otro lado del teléfono, el silencio volvió a caer, más denso. Podía sentir cómo buscaba las palabras correctas, cómo trataba de encontrar el ángulo desde el cual yo volviera a ser la culpable. Pero esa versión mía ya no existía. Colgué sin rabia, solo con certeza. El sonido del clic fue el final de una era. El resto del día lo pasé en silencio. Ni música, ni televisión. Solo el tic-tac del reloj y mi respiración acompasada. Por primera vez, el silencio no me dolía. Me abrazaba. Por la noche, la lluvia comenzó a golpear los cristales de mi ventana. El reflejo de las gotas distorsionaba las luces de la calle, y pensé que así se veía mi vida, borrosa, pero aún viva. Preparé una taza de té, el ritual que siempre me había salvado. Mientras el agua hervía, recordé a mi esposo. Su voz, su manera de mirarme como si el mundo no fuera tan cruel. Él habría sabido qué decirme. O quizás no habría dicho nada, y eso habría sido suficiente. Los días siguientes transcurrieron como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un respiro. Ni llamadas, ni mensajes. Solo silencio. Hasta que una tarde, mientras leía en el sofá, escuché el timbre. Al abrir la puerta, Lucía Vargas estaba allí. Llevaba un abrigo beige y un gesto de falsa calma. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desprecio. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, aunque el cuerpo me pedía cerrar la puerta. Entró sin esperar respuesta. «No sé qué buscabas con esto», empezó. «¿Querías humillarnos? ¿Hacer que Adrián se sintiera culpable?» «Quería recuperar mi paz», dije, sin elevar la voz. «Nos dejaste sin hogar», replicó. «Les dejé libres», respondí. «Libres de mí, de mis límites, de todo lo que tanto les molestaba». Lucía apretó los labios, respiró hondo y bajó la mirada por un instante. Luego volvió a mí con la soberbia de siempre. «Adrián no lo merece. Ha trabajado duro por todo esto. No discuto su esfuerzo», dije. «Solo le recuerdo que una casa no se paga con desprecio». Hubo un silencio incómodo.
el tipo de silencio que corta el aire, que huele a palabras no dichas. Ella caminó hasta la ventana, se giró y me miró. ¿De verdad crees que hiciste lo correcto? No lo creo, Lucía. Lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Durante un instante, vi en ella algo humano, algo frágil, quizás incluso miedo, pero enseguida lo ocultó tras su habitual máscara de frialdad. Adrián no te lo perdonará. No necesito su perdón. Necesito mi vida. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. El eco resonó en el pasillo, largo, liberador. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, pensando, no en ellos, sino en mí, en la mujer que había sido y en la que estaba aprendiendo a ser. Tomé mi diario y escribí. Hoy me enfrenté a mi pasado, no temblé, no me disculpé, sobreviví. La lámpara de mesa proyectaba sombras suaves en las paredes. Las llamas de las velas se movían lentamente, como si respiraran conmigo. Afuera, la lluvia cesó, dejando un silencio nuevo, fresco, limpio. Era como si la ciudad entera me diera permiso para empezar otra vez. Días después, Adrián volvió a llamar. Esta vez su voz era diferente, más cansada, más triste. Y he estado pensando, mamá, eso ya es un comienzo, respondí. No sé cómo reparar esto. No intentes repararlo, dije. Aprende de ello. Hubo una pausa. Lucía cree que deberías devolvernos algo del dinero. Cerré los ojos. El tono calculador de su esposa aún lo controlaba, incluso a través de él. Dile a Lucía que el dinero no compra memoria. Mi respeto. Él no respondió. Solo escuché su respiración y al final un susurro apenas audible. Te extraño. Ese susurro se quedó colgado en el aire mucho después de que la llamada terminara. Me quedé mirando la ventana. El atardecer teñía el cielo de tonos rojos y violetas. Las sombras se alargaban en el suelo del salón, como si el día también quisiera despedirse. Y yo, por primera vez, no sentí tristeza. Sentí equilibrio. El mar, el crucero, la casa, todo quedaba atrás. Lo que quedaba ahora era una mujer que había aprendido que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. El silencio no era castigo, era frontera, era descanso. Caminé hasta la cocina y serví una copa de vino. El reflejo del cristal tembló bajo la luz. Brandé en voix basse, por las despedidas que nos devuelven al principio. La cámara se acerca a mi rostro. No hay lágrimas. Solo una serenidad nueva, madura, como si la piel misma recordara lo que costó llegar hasta aquí. Miré el teléfono sobre la mesa. Sabía que tarde o temprano, Adrián volvería a llamar. Quizás para reprochar, quizás para pedir perdón. Y cuando lo hiciera, ya no encontraría a la misma mujer. Encontraría a una madre en paz, no por lo que ganó, sino por lo que finalmente soltó. Esa noche dormí profundamente. El sonido de la lluvia volvió, suave, constante. Y mientras las gotas golpeaban el vidrio, sentí que cada una llevaba consigo un fragmento de culpa que ya no me pertenecía. Soñé con el mar, pero esta vez no había barcos que partían ni mensajes que herían, solo agua calma, reflejando un cielo limpio. Y en medio de esa calma mi voz, susurrando, he sobrevivido a lo peor, y aún estoy aquí. La tarde llegó con una calma engañosa. El cielo de Madrid tenía ese tono gris que anuncia lluvia, pero aún no se decide a caer. Yo estaba preparando café cuando sonó el timbre. Una sola vez, suave, casi cortée. Supe que era ella. Abrí la puerta y ahí estaba Lucía Vargas. Llevaba un abrigo claro, el cabello recogido con precisión, y ese perfume caro que siempre dejaba un rastro de vanidad. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Había cansancio. Un brillo tenue de derrota, o tal vez de sinceridad. ¿Puedo entrar?, preguntó. Asentí sin palabras. El aire entre nosotras era espeso, cargado de recuerdos y reproches no dichos. Pasó despacio, observando mi salón como quien examina un territorio desconocido. Nos sentamos frente a frente. ¿Quieres café?, pregunté por educación. No, gracias, respondió. No vine a eso. El silencio cayó como un telón. Solo el tic-tac del reloj marcaba los segundos, y cada uno sonaba más largo que el anterior. Ella fue la primera en hablar. Clara, no sé cómo llegamos a esto. Su voz sonaba más frágil que de costumbre,
casi humana. Llegamos porque tú y Adrián decidieron que no era parte de su familia, respondí con calma. Ella apartó la mirada, incómoda. Fue un error. Estábamos cansados, agobiados. Yo no supe cómo manejar la relación contigo. La relación, repetí despacio, saboreando la palabra. No soy una colega, Lucía. Soy la madre del hombre con el que te casaste. Soy la abuela de tus hijos. Pero me trataste como a una intrusa. Ella respiró hondo, buscando fuerzas. No quise herirte. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Titubeó. Porque sentía que invadías nuestro espacio. Cada decisión que tomábamos, tú estabas ahí. Tu opinión, tu presencia. Yo necesitaba construir mi propio hogar. La observé en silencio. Sus palabras tenían algo de verdad, pero también de egoísmo. No era la primera vez que escuchaba a una nuera confundir amor con control. Yo había dado demasiado, y cuando una madre da demasiado, inevitablemente termina siendo demasiado. ¿Y qué hiciste con esa necesidad, Lucía?, pregunté al fin. La convertiste en una pared, una tan alta que ni los niños podían ver por encima de ella. Ella bajó la cabeza. Quizás fue mi forma de proteger a mi familia, de protegerlos de mí, de protegernos de depender de ti, corrigió, casi en un susurro. Y sin embargo dependían. De mi dinero, de mi tiempo, de mi paciencia. Hubo un silencio espeso. Las palabras colgaban en el aire, afiladas como cristales. Ella jugó con su anillo de matrimonio, girándolo nerviosa. Sé que lo que hicimos fue cruel, pero vender la casa fue extremo. No fue crueldad, dije. Fue justicia. Mi voz sonó serena, pero firme. Y en ese momento comprendí algo. No necesitaba gritar para tener poder. El poder también podía hablar en voz baja. Lucía me miró, por primera vez, sin maquillaje emocional. Adrián está intentando entenderte, dijo, pero no es fácil. No tiene que entenderme, solo respetarme. Ella asintió despacio. Su respiración era corta, nerviosa. Yo podía ver la lucha interna en sus ojos. Orgullo contra culpa, culpa contra amor. Clara, dijo finalmente, no vengo a pedirte que cambies nada, solo quería que me escucharas. Sé que no me gané tu cariño, pero los niños te necesitan. No quiero que pierdan a su abuela. La palabra abuela se me quedó clavada en el pecho. Por un instante, toda mi fortaleza vaciló. Imaginé a Sofía y Diego, sus risas, sus abrazos. Eran inocentes. No debían cargar con los errores de los adultos. Nunca dejaré de ser su abuela, dije con voz suave. Pero también soy algo más. Soy mujer, soy persona, tengo mis límites. Y a partir de ahora, los voy a respetar. Incluso si ustedes no lo hacen. Lucía asintió, mordiéndose los labios. Adrián no te reconocerá en esta versión de ti. Eso no me preocupa, respondí. Quizás nunca me conoció. Nos quedamos en silencio largo rato. Ella observaba el suelo, yo el fuego que ardía en la chimenea. Las llamas se reflejaban en el cristal de la mesa, y por un momento pareció que ardíamos las dos. ¿Te arrepientes?, preguntó al fin. No. Me sorprendió lo fácil que fue decirlo. Antes sí, continué. Antes pensaba que el amor debía salvarlo todo. Ahora sé que el amor también tiene que salvarme a mí. Sus ojos se humedecieron. No supe si por tristeza o por comprensión. Ojalá pudiera cambiar lo que hicimos. No puedes, dije, pero puedes aprender a no repetirlo. Ella se levantó lentamente, alisándose la falda. Su perfume flotó entre nosotras como un recuerdo dulce y amargo. Gracias por dejarme hablar. Gracias por venir, respondí. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró. Eres más fuerte de lo que pensé. No, Lucía. Solo estoy cansada de ser débil. La puerta se cerró con un clic suave. Y entonces, sentí algo que no había sentido en meses. Ligereza. No felicidad, no euforia, sino esa tranquilidad que llega cuando al fin dejas de justificarte. Me quedé mirando el pasillo vacío. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio del abandono. Era un silencio nuevo, limpio, lleno de respeto. Caminé hasta el balcón. El cielo se había abierto. La lluvia empezaba a caer en hilos finos. El sonido era hipnótico, casi musical. A lo lejos, los tejados brillaban como espejos.
Me quedé allí largo rato, respirando el aire fresco. Cada gota que tocaba mi piel se sentía como un bautizo. Por primera vez en años, supe que mi voz me pertenecía, que mi vida no giraba alrededor de nadie más, que mis límites no eran una muralla, sino un refugio. Esa noche dormí profundamente. Soñé que caminaba por una playa vacía. Las olas venían y se iban sin violencia, acariciando la arena con paciencia. Y yo, descalza, dejaba huellas nuevas sobre la orilla. No miraba atrás. El horizonte me esperaba, y por fin no sentía miedo. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. El aire olía a madera húmeda y a despedida. Llevaba días sin saber de Adrián ni de Lucía, pero esa mañana, mientras preparaba café, escuché un golpe en la puerta. 3 golpes secos, medidos como los de alguien que no viene a pedir permiso, sino perdón. Al abrir, los vi. Sofía y Diego, mis nietos. Sus ojos, grandes y curiosos, buscaban los míos con una mezcla de miedo y alegría. Detrás, un hombre delgado, de traje gris, sostenía un sobre. «Buenos días», dijo. «Soy el abogado de su hijo». Esa frase me erizó la piel. Los niños corrieron hacia mí antes de que pudiera reaccionar. Sus brazos pequeños me envolvieron con una fuerza que desarmó cualquier defensa. «Abuela», susurró Sofía. «Papá dijo que viniéramos contigo unos días». Mi corazón latió tan fuerte que el aire me faltó. El abogado dejó el sobre la mesa. «Su hijo está resolviendo algunos asuntos», dijo con cautela. «Solo necesita tiempo». Tiempo, esa palabra, tantas veces vacía, ahora me sonaba como una promesa rota. Asentí sin preguntar. Sabía que si preguntaba, el silencio me dolería más que la verdad. Cerré la puerta y los abracé, intentando que no sintieran el temblor de mis manos. «¿Tienen hambre?», pregunté. «Sí», respondió Diego, sonriendo con esa inocencia que solo los niños conservan incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Mientras cocinaba, los observaba en silencio. Sofía ordenaba la mesa con cuidado, imitando mis gestos, mientras Diego perseguía una mariposa que se había colado por la ventana. Por un instante, la casa volvió a respirar. Era como si el pasado, con todo su dolor, se disolviera en el aroma del pan tostado. Pero esa calma duró poco. Cuando abrí el sobre, encontré dentro una carta escrita con letra temblorosa. «Mamá, no sé cómo explicarlo, pero cometí un error. Grande. Necesito proteger a los niños. Si me pasa algo, confía en el hombre que te entregó esta carta. No en Lucía. Ella no es quien dice ser». El papel se me cayó de las manos. La tinta estaba corrida, como si hubiera sido escrita con prisa o bajo lluvia. Mi corazón empezó a golpear con fuerza, recordando cada mirada fría, cada sonrisa falsa de Lucía Vargas. Salí al jardín intentando calmarme, pero el sonido de un coche, deteniéndose frente a la casa, me heló la sangre. A través de las cortinas vi a Lucía. Su rostro estaba pálido, los labios apretados. Se bajó del coche sin quitarse las gafas oscuras. Y detrás de ella, un hombre desconocido. «Clara, tenemos que hablar», dijo desde la puerta sin saludar. Su voz sonaba diferente, vacía, sin el veneno habitual. Pero los ojos del hombre a su lado hablaban por ella. No era una visita familiar. Era una advertencia. «Los niños están aquí, ¿verdad?», preguntó con frialdad. «Sí», respondí, «y aquí se quedarán». El hombre dio un paso adelante. «Señora, no haga esto más difícil». No sé quién era, pero su tono era el de alguien acostumbrado a que lo obedezcan. Algo en su presencia olía a amenaza. Respiré hondo. «Esta es mi casa», dije despacio, «y nadie entra sin mi permiso». El hombre intercambió una mirada con Lucía, quien apretó el bolso con nerviosismo. Vi el brillo metálico de algo en su interior. Una llave. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué traes ahí, Lucía?» «Solo lo que me pertenece», respondió con una sonrisa forzada. Sus dedos temblaban. Y entonces lo entendí. Aquella llave. La de la caja fuerte que guardaba los documentos del banco. Los mismos que Adrián me había devuelto meses atrás, cuando decidió rehacer su vida lejos de ella. «No tienes derecho a tocar nada», le dije. «Tú no tienes idea de lo que está pasando», replicó. «Adrián se metió en algo que no entiende. Si no me das lo que busco, ellos», miró a los niños, «lo pagarán». El silencio se volvió insoportable. El aire pesaba. El reloj dejó de sonar.
Dio un paso hacia mí. Pero entonces, desde el pasillo, una voz infantil rompió la tensión. Papá dijo que no te creyéramos, tía Lucía. Ella se detuvo. Su rostro se torció en una mezcla de furia y sorpresa. ¿Qué dijiste?, gruñó. Que no te creyéramos, repitió Sofía con valentía. Dijo que tú hiciste algo malo. Lucía levantó la mano como para golpearla, pero la detuve. Le sujeté la muñeca con firmeza. Te atreves a tocarla y te juro que no verás otro amanecer. La fuerza con la que lo dije me sorprendió a mí misma. Lucía retrocedió un paso, temblando. El hombre miró hacia la puerta, como si buscara una salida. Vámonos, dijo él al fin. Pero ella no se movió. Esto no termina aquí, Clara. No, Lucía, susurré. Para ti, sí. Cerré la puerta con fuerza. El eco del golpe resonó en toda la casa, como un trueno final. Los niños me miraban con los ojos grandes. ¿Todo está bien, abuela?, preguntó Sofía. Sí, mi amor, respondí. Todo estará bien ahora. Esa noche, cuando ellos se durmieron, abrí de nuevo la carta de Adrián. Había una segunda hoja doblada al fondo. Si no regreso, ve a la estación del puerto. En la taquilla 14 encontrarás lo que necesito que guardes. Confía solo en ti. Guardé la carta, me puse el abrigo y salí. La ciudad dormía, pero el puerto no. El aire olía a sal y a secretos. Cada paso resonaba en los adoquines mojados. Cuando llegué a la taquilla 14, encontré una caja metálica, fría, pesada. Dentro, un sobre con documentos, fotografías y una grabación. Al ponerla en mi reproductor de voz, escuché la voz de mi hijo. Mamá, si estás oyendo esto, significa que Lucía ya me traicionó. No la dejes acercarse a los niños. No es solo una cuestión de dinero. Es peligroso. El viento soplaba fuerte, levantando las olas contra el muelle. Y allí, bajo la lluvia, entendí que ya no era una madre asustada. Era una mujer preparada, una mujer que había aprendido que la vida te arrebata todo hasta que decides no dejarte arrebatar más. Volví a casa con la caja bajo el brazo. El amanecer empezaba a teñir el cielo de rojo, y mientras el primer rayo de luz entraba por la ventana, me prometí algo. Nadie más decidiría por mí, ni por mis nietos, ni por mi historia, porque esta vez la historia la escribiría yo. La noche se volvió interminable. El tic-tac del reloj marcaba un compás agónico, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Tenía la caja metálica sobre la mesa, aún húmeda por la lluvia del puerto. Dentro, los papeles estaban manchados de agua salada, pero las palabras seguían legibles. Una de las hojas llevaba un sello bancario, una transferencia millonaria firmada por Lucía Vargas, a nombre de un hombre desconocido. Otra mostraba la copia de una hipoteca oculta, a nombre de Adrián, pero con una firma falsificada. Mi hijo no había perdido solo su casa, había perdido su nombre. Las manos me temblaban mientras escuchaba de nuevo la grabación. La voz de Adrián sonaba agotada, rota. Ella no lo hizo sola, mamá. Hay alguien más. Si algo me pasa, protege a los niños y no confíes en nadie, ni siquiera en la policía. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Un trueno rompió el silencio, y la lluvia volvió a golpear los cristales, como si el cielo mismo quisiera advertirme. De pronto, un golpe en la puerta. Seco. Urgente. Miré el reloj. Las 2:15 de la madrugada. Me acerqué despacio, con la caja en las manos. ¿Quién es?, pregunté. Soy yo. Lucía respondió una voz apagada. La sangre me heló. Abrí un poco, lo justo para verla empapada bajo la lluvia. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos. Necesito hablar contigo, dijo. No hay nada más que hablar. Sí lo hay. No sabes la verdad completa. Por un instant dudé. Algo en su tono era diferente. No la arrogancia habitual, sino miedo. Le abrí. El agua chorreaba por su cabello, por su abrigo. Tenía las manos vacías, temblorosas. No vine a pelear, susurró. Adrián. Desapareció. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Qué dijiste? Lo secuestraron. Su voz se quebró. Me llamaron hace 2 horas. Dicen que si no entrego los documentos, no lo volveré a ver. La miré con incredulidad. ¿Y esperas que te crea?
No tienes que creerme, solo ayúdame. No por mí, por él. Sentí un torbellino dentro. Rabia, miedo, compasión, todo mezclado en una tormenta que no sabía contener. ¿Dónde lo tienen? No lo sé. ¿Y quién te llamó? Un hombre. Dijo que lo que buscaban estaba en una caja de metal. Señaló la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara, por favor. La cámara imaginaria se acercaría a mi rostro, mostrando la duda en mis ojos, el pulso temblando en mis manos. Tomé la caja y la abrí frente a ella. Esto es lo que quieren. Dentro estaban los documentos, las fotos, las pruebas de las transacciones. Lucía se inclinó para verlos. En ese instante, el reflejo metálico del cuchillo de cocina brilló en su mano. El tiempo se detuvo. Instintivamente di un paso atrás. El sonido del trueno cubrió el grito. La hoja pasó rozando mi mejilla, abriendo una línea caliente de sangre. «Esta es Loza», grité. Pero sus ojos no eran los de una mujer. Eran los de alguien acorralado. «No entiendes», jadeó. «No es solo dinero». «¿Entonces qué es?», pregunté, conteniendo el miedo. «Es poder. Es mi salida». Intentó tomar la caja, pero la empujé con fuerza. Cayó al suelo, y los papeles se esparcieron por la sala. La escena se volvió un caos de lluvia, gritos y documentos mojados. Ella se lanzó hacia mí, pero logré sujetar su muñeca. El cuchillo cayó con un ruido seco. Nos quedamos jadeando, mirándonos fijamente, como dos animales en el borde del abismo. «¿Qué hiciste con mi hijo?», pregunté. «No fue mi culpa», susurró. «Solo querían el dinero, los papeles». «¿Quiénes?». «Los socios del banco. Los que lo manipularon». «Yo solo», firmé. No sabía lo que iban a hacer. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Por un momento, vi a una mujer derrotada, no a una enemiga, sino a alguien que había elegido mal. «Si lo lastiman», dije con voz firme, «yo misma los destruiré, uno por uno». Me agaché, recogí los papeles y guardé la grabación en el abrigo. «Vete, Lucía. ¿Qué vas a hacer?». «Lo que tú no pudiste. Salvarlo». Salí a la lluvia sin paraguas. El agua me empapó de inmediato, pero cada paso que daba me hacía sentir más viva. Tomé el coche y conduje hacia el puerto. La grabación había mencionado una dirección oculta entre líneas. Una bodega abandonada en la zona industrial. El camino estaba desierto. Solo el sonido del motor y mi respiración me acompañaban. Cuando llegué, el aire olía a óxido y sal. Las luces parpadeaban. Entré sin pensar. En el fondo, encadenado a una silla, estaba Adrián. Tenía el rostro golpeado, pero sus ojos se abrieron al verme. «Mamá», tranquilo susurré. «Ya pasó». Antes de que pudiera acercarme, una voz resonó desde la oscuridad. «Eso depende de ti, señora Morales». Un hombre alto, con un abrigo negro, salió de las sombras. Llevaba un arma. «Tamla calla». «Aquí está», respondí, levantándola lentamente. «Pero primero, suéltalo». Él sonrió. «No estamos negociando. Entonces no hay trato». El silencio fue absoluto. La lluvia golpeaba el techo metálico. El hombre alzó el arma. Y en ese instante, algo en mí se rompió. Empujé la caja hacia un barril cercano y la patada hizo que cayera al suelo. El golpe fue tan fuerte que una de las velas encendidas del rincón cayó sobre los papeles empapados de combustible. El fuego se encendió al instante. Una llamarada se elevó iluminando su rostro sorprendido. «¿Estás loca?», gritó. No respondí. «Estoy libre». Mientras el fuego crecía, corrí hacia Adrián, rompí las cuerdas con un trozo de metal oxidado y lo ayudé a levantarse. El humo llenaba la habitación. Ambos tosíamos, cegados, pero avanzamos. El hombre intentó detenernos, pero el calor era insoportable. Una viga cayó entre nosotros, separándonos para siempre. Salimos a la calle justo cuando el techo se derrumbó detrás. El fuego devoró todo, los documentos, la caja, los secretos, pero también mi miedo. Nos quedamos bajo la lluvia, jadeando. Adrián me abrazó con fuerza. «Pensé que no volvería a verte», dijo. Yo también susurré. «Pero esta vez te salvé de verdad». Nos quedamos así, madre e hijo, empapados y temblando, mientras las sirenas se acercaban.
La lluvia mezclaba la sangre, el humo y las lágrimas en un mismo río que corría por nuestras manos. Por primera vez en mucho tiempo, no había vencedores ni vencidos, solo verdad, y en esa verdad, por fin, paz. Si alguna vez sentiste que la única forma de sobrevivir era quemar el pasado, deja un day y escribe «Te entiendo» en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo abajo. Escribe en los comentarios, donde hubo vergüenza, floreció amor, si crees que el amor propio también es una forma de redención. El amanecer llegó con un silencio que dolía y sanaba al mismo tiempo. Después del fuego, después de la lluvia, después de la verdad, solo quedaba el eco de lo vivido. A veces pienso que la vida no busca castigarnos, sino mostrarnos, a través del dolor, el espejo que evitamos mirar. Durante años, yo creí que el amor era aguantar, callar, sostener incluso cuando mis manos sangraban. Creí que amar a mi hijo significaba desaparecer en su sombra, que cuidar era rendirse, que el sacrificio era la única forma de merecer un lugar. Pero ahora lo entiendo. El amor no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto eres capaz de perdonarte. El perdón no es olvidar lo que te hicieron, sino liberarte del peso de seguir recordándolo con rabia. Esa noche bajo la lluvia, cuando las llamas devoraban los secretos que me habían mantenido encadenada, entendí que la venganza más profunda no es destruir al otro, sino reconstruirte a ti misma, volver a ser tú, sin miedo, sin culpa, con cicatrices que ya no arden, sino que cuentan. Mi hijo, Adrián, me miró como si me viera por primera vez, y en sus ojos comprendí que la redención no llega con disculpas, sino con comprensión. No importa cuánto se haya roto, si ambos desean sanar, el alma encuentra su propio camino de regreso. Y Lucía Vargas, la mujer que una vez fue mi enemiga, desapareció de nuestras vidas sin despedirse. No la odio. Su recuerdo ya no me pesa. Solo me recuerda que el poder sin conciencia siempre se convierte en ruina. A veces la vida nos arrastra hasta el borde, nos arrebata todo, nos obliga a elegir entre miedo o coraje. Y cuando finalmente elegimos el coraje, algo cambia para siempre. Hoy, cuando miro a mis nietos correr por el jardín, siento paz. Esa paz que no viene de los finales felices, sino de haber sobrevivido a la tormenta con el alma intacta. A veces, la vida nos rompe solo para recordarnos quiénes somos realmente. Si alguna vez amaste hasta perderte, si alguna vez entregaste todo sin que nadie lo notara, esta historia también es tuya. Porque todos, en algún momento, hemos sido Clara Morales, una voz ahogada entre el deber y el amor, una sombra que aprende a encender su propia luz. Comparte esta historia si alguna vez tuviste que reconstruirte desde las cenizas. Quizás alguien al otro lado del mundo necesite saber que aún hay esperanza, que el amor propio también se aprende y que el silencio, cuando nace del respeto, es la forma más pura de gritar «Ya basta». Suscríbete a Real Stories in Motion, donde cada lágrima se convierte en una lección de vida y cada historia, por más dura que sea, nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad, porque incluso después de la vergüenza, siempre puede florecer el amor.